anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y por supuesto, demos gracias pues a Dios por todas las bendiciones y gracias que recibimos a través del corazón inmaculado de María, nuestra Madre y Reina, mientras oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Te amamos y te adoramos hoy en nombre de toda la creación y todas las almas de todos los tiempos por el don de la vida eterna que nos llega en Jesús y a través de María. Te pedimos, Padre, que esa vida eterna que has puesto en nosotros a través del bautismo, el don de tu propia inhabitación divina, continúe creciendo y aumentando en nosotros mediante la inhabitación de tu santísima voluntad, que es la misma esencia y unidad de tus tres divinas personas en nosotros. Que también podamos vivir en ti como tú vives en nosotros. Por eso le pedimos a María, de una manera especial, que nos ayude a tener esa gracia para ver cómo estás obrando en nuestras vidas y en nuestro mundo. Este día, en la tercera renovación del mundo de la que vamos a oír hablar y que María nos daría especialmente la gracia de saber lo que significa vivir siempre en la voluntad de Dios como ella lo hizo con su Hijo Jesús. Y así recemos la hermosa oración de San Bernardo. San Bernardo, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno que haya acudido a tu protección haya implorado tu auxilio, o haya pensado que tu intercesión hubiera quedado desamparada. Animados por esta confianza, volamos a ti, oh Virgen de las Vírgenes, Madre nuestra, a ti venimos, ante ti nos presentamos, pecadores y afligidos. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies nuestras súplicas, antes bien, en tu misericordia, escúchanos y respóndenos. Amén. Nuestra Señora Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros, y todos los ángeles y santos rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así que continuamos nuestras reflexiones, nuestra meditación sobre la obra principal, la más grande y extensa de Luisa Picarreta, llamada El Libro del Cielo, que en realidad son 36 libros, 36 volúmenes, escritos a lo largo de 40 años. Que ella escribió, por supuesto, bajo completa obediencia, una obediencia muy perfecta a la Iglesia, e incluso bajo pena de pecado, para registrar todo lo que sucedía en su relación con Dios, con Jesús y María. Ángeles y santos también se comunicaban con ella. Y así, el 29 de enero de 1919, que es lo que vamos a meditar hoy, esto es, nuevamente, del volumen 12. Uno de los volúmenes más importantes de la obra de Luisa. ¿Por qué? Porque en este momento, en su propia vida y en su propio proceso de conocer la divina voluntad, Jesús va a estar realmente formándola e instruyéndola de una manera muy poderosa. Sabes, todos pasamos por estos periodos en nuestras vidas, cuando tal vez hay una actividad un poco más intensa de parte de Dios con nosotros, donde realmente va a impulsarnos hacia adelante.
A veces esos momentos traen consigo un mayor sufrimiento o una mayor alegría, pero siempre más gracia. Y vemos esto también en la vida de Luisa. Este es un momento muy importante en su vida, en 1919. Ella está en sus 50 años. Y así Dios va a obrar de una manera muy poderosa en su vida. Así que el pequeño título para este pasaje es Las tres eras del mundo y las tres renovaciones. Que vivir en la divina voluntad es la vocación de Luisa. Así que ya podemos ver que es un pasaje muy significativo porque va a situar lo que está ocurriendo en la vida de Luisa y por supuesto ahora en nuestras vidas a través de la divina voluntad en el contexto de toda la historia de la salvación, toda la historia del mundo. Y por lo tanto es muy importante porque ya sabes, obviamente estamos viviendo en tiempos muy tumultuosos, habiendo pasado por la transición a un nuevo milenio, un paso enorme en la historia de la humanidad. De alguna manera, después de 2000 años de cristianismo, podemos ver que Dios está haciendo algo grande. Algo maravilloso está sucediendo. Y sin embargo, al mismo tiempo, vemos que hay una necesidad tremenda de que Dios actúe, una necesidad enorme de que la humanidad sea restaurada, sanada, redimida. Y este es el periodo de tiempo que estamos viviendo, así como Luisa vivió su propia transición hacia el siglo XX. Nació en 1865 y murió en 1949. Así que ella también fue un puente entre el siglo XIX y el XX. Y así tenemos aquí las tres eras del mundo que ella va a discutir. Ella dice, yo estaba adorando las llagas del bendito Jesús y al final recité el credo con la intención de entrar en la inmensidad de la voluntad divina, donde están todos los actos de las criaturas pasadas, presentes y futuras, así como aquellos actos que la criatura debería hacer, pero que por negligencia o malicia no ha realizado. Y en ese momento dije, mi Jesús, mi amor, entro en tu voluntad, es decir, en tu voluntad divina, en tu querer. Y con este credo tengo la intención de rehacer y reparar todos los actos de fe que las criaturas no han realizado. Toda la incredulidad, es decir, la falta de fe, y dar a Dios la adoración que se le debe como Creador. Esta es una de las partes más asombrosas de este aspecto de esta vida, y la voluntad divina que podemos dar a Dios. Cosas, ya sabes, el amor, la fe, la esperanza, todas las virtudes, la adoración, la gloria que Dios debería estar recibiendo, pero que no ha recibido. Y por supuesto, no somos capaces de hacer eso por nosotros mismos, pero con la vida divina y la voluntad divina de Dios en nosotros, operando en nuestros actos y nuestra disposición a estar unidos a Cristo en sus actos. Y en los de María, entonces podemos restaurar, podemos devolver este amor y gloria a Dios. Y así, Luisa está haciendo esto, como ella dice, un credo. Es algo maravilloso. ¿Sabes? Si pensamos en toda la falta de fe que hay hoy en día, ¿cuántos miles de millones de personas, incluso hoy en día en el mundo, no tienen fe en Dios o en Cristo? ¿Y cuántos han recibido la fe y la han abandonado o la han dado por sentada? Quizás nosotros mismos hemos hecho eso en nuestras propias vidas, y así poder decir el credo, con esa intención de restaurar, de devolverle a Dios todo ese amor y toda esa gloria, esa acción de gracias y esa fe que han faltado. Entonces, Luisa dice, mientras decía esto y otras cosas, sentí que perdía mi intelecto en la posición divina. En otras palabras, Luisa, como saben, es un alma mística. A menudo, de alguna manera, pierde sus sentidos, su conciencia, por así decirlo, porque está tan inmersa en Dios. Además, sentí una luz que envolvía mi intelecto, dentro de la cual me hice consciente de mi dulce Jesús. Y esta luz hablaba y hablaba. Pero ¿quién podría decirlo todo? Lo diré de manera confusa y siento tal repugnancia que, si la obediencia no fuera tan severa, sino más indulgente, no me obligaría a ciertos sacrificios. Fue un gran sacrificio para Luisa obedecer este mandato que le fue dado por la Iglesia, por el obispo, a través de sus confesores. Ella dice, pero tú, vida mía, dame fuerza y no abandones a esta pobre ignorante.
A ella misma, según parecía entonces, Jesús le dijo: Hija mía amada, quiero darte a conocer el orden de mi providencia. En el transcurso de cada 2000 años he renovado el mundo. En los primeros 2000 años lo renové con el diluvio, el gran diluvio. En los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas grietas, resplandeció mi divinidad. Además, los buenos y las personas buenas y los mismos santos siguieron 2000 años de esta vida que Él vino a dar. Han experimentado el fruto de mi humanidad y al saborear este fruto han disfrutado también algo de mi divinidad. Así que esto es poner lo que está sucediendo hoy en el contexto de todo. Entonces, obviamente, desde la caída de Adán y Eva, si recorremos el Antiguo Testamento, lo que tenemos son aproximadamente 2000 años hasta el diluvio. Y luego Dios, a través del diluvio, salvando a la humanidad por medio de Noé y el arca, va a renovar el mundo, porque se había vuelto tan corrupto y tan malvado. Así que dices, ahora, en los segundos 2000 años fue renovado cuando yo vine. Bien, 2000 años desde el diluvio. Llega Cristo. Y por supuesto algunas personas dicen, bueno, esto es, ya sabes, una interpretación un poco literal. Y por supuesto la Biblia no es solo historia, pero ciertamente es histórica. Quiero decir, la vida de Jesús es histórica. La vida de los patriarcas, los profetas y los jueces, eso es historia. Y sin embargo, al mismo tiempo, no es solo historia, también tiene, por supuesto, dimensiones teológicas, niveles simbólicos, pero hay historia ahí. Así que si seguimos esa historia, llegamos a este tipo de estimaciones aproximadas de tiempo, 2000 años. Entonces Jesús dice, ahora he renovado el mundo mediante mi encarnación, mediante mi redención que viene a la tierra. Y Él dice, lo hice manifestando sobre todo mi humanidad. Mira, Jesús y su humanidad eran visibles en la tierra, la gente podía verlos. Dice Juan, nosotros, ya sabes, tocamos la palabra, pudimos oírla. Estuvimos con Él, estuvimos presentes ante Él estuvo con nosotros, así que en su humanidad estuvo muy claramente presente en la tierra. Pero, dice Él, a través de esa humanidad dejaba brillar, como Él dice, a través de las grietas de mi humanidad permitía que se viera mi propia divinidad, mi propia vida divina. Y así, dice Él, durante 2000 años, las almas en la iglesia, de una manera especial, de manera privilegiada, los santos, han podido saborear este fruto de su humanidad, que Él ha hecho hombre de muerte a través de la encarnación, que el Padre nos ha revelado en su Hijo por medio del Espíritu Santo. Así que, dice Él, algunos han disfrutado, estas almas han disfrutado de mi divinidad en la medida en que les fue dada a conocer y pudieron comprenderla, pudieron percibirla. Ahora, dice Él, estamos cerca, continuando con el pasaje, estamos cerca del final del tercer período de 2000 años. Y habrá una tercera renovación. Esta es la razón de la confusión general. No es otra cosa que la preparación para la tercera renovación. Así que ahora está diciendo Luisa que a principios del siglo XX, en 1900, hemos visto la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, la transición al siglo XXI. Pero él está diciendo que ahora, después de 2000 años, dice que va a haber otra renovación que va a suceder. Y dice, además, que si en la segunda renovación manifesté lo que mi humanidad hizo y sufrió, y muy poco de lo que mi divinidad obró, sus milagros, podríamos decir, eran esas grietas en su humanidad, que permitían que la divinidad, el poder divino, resplandeciera. Cuando sanó y expulsó demonios y cuando multiplicó los alimentos, etc. Todos esos milagros, dice él. Ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purificada y gran parte de la generación presente destruida, seré aún más magnánimo con las criaturas. Llevaré a cabo la renovación manifestando lo que mi divinidad hizo en mi humanidad. Por supuesto, ahí hay mucho lo que está diciendo. Ya saben, el mundo no está bien. No tenemos que hablar de la confusión, el caos en el que está el mundo. Es tan claramente obvio para todos nosotros.
Y sin embargo, como sabemos, San Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y así, como le dijo a Santa Faustina, ahora he abierto las compuertas de mi misericordia. Al mismo tiempo, en la historia, cuando Luisa está viva y escribiendo, le dice a la secretaria de la Divina Misericordia, ahora estoy abriendo estas compuertas de misericordia. Esta es una nueva era. Esta es la era, dice él, de mi misericordia. Y así, entonces, Luisa nace en el Domingo de la Misericordia. Esta es la era de la misericordia de Dios. Este es el don de la misericordia de Dios, el más magnánimo que Él ha sido y será jamás con la humanidad. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar esto. Restaurar el reino, el reinado de la divina voluntad y renovar la humanidad y la tierra. Entonces, dice Él, así como mi voluntad divina obró con mi voluntad humana. Verás, esto es lo que va a llevar a cabo esta renovación, lo que va a renovar la tierra esta vez, por el poder del Espíritu Santo dado en Pentecostés al inicio de la Iglesia, lo que va a suceder esta vez y lo que va a renovar el mundo es precisamente esta operación, esta cooperación de la voluntad humana y la voluntad divina aquí en la tierra, tal como operaba en Jesús y María, por supuesto, en ellos perfectamente, en nosotros imperfectamente, debido a los efectos del pecado original. Pero aún así, dice él, a pesar de ese pecado y a pesar de tu propia debilidad, voy a lograr esta gran hazaña, este milagro de milagros, el más grande de todos los milagros, el más magnánimo de todos mis dones. Ahora va a ser restaurado a la humanidad que se perdió, por supuesto, con la caída de Adán y Eva. Y así, dice él, la manera en que mi voluntad divina trabajó con mi voluntad humana va a ser el secreto. Y la puerta, el acceso a esta nueva forma de vida y a este reino que viene a la tierra en su mayor plenitud antes del fin de los tiempos. Nunca será una plenitud perfecta, la Iglesia lo hace hasta que Jesús regrese, pero será la mayor plenitud antes de la perfección que llegará con su regreso. Y así Él dice, te voy a mostrar cómo todo debe estar vinculado conmigo, como hice y rehice. Todo y cada pensamiento de cada criatura fue rehecho por mí y sellado con mi voluntad divina. Mi amor quiere desahogarse y quiere dar a conocer los excesos que mi divinidad obró en mi humanidad en favor de las criaturas. Excesos que estaban por encima, que iban más allá de los excesos que mi humanidad realizó externamente. Así que nos está diciendo que hay algo aquí que no hemos conocido completamente, que aún no hemos entendido del todo sobre lo que su divinidad estaba haciendo en su humanidad aquí en la tierra. Y ya sabes, podríamos decir, bueno, eso suena como una nueva revelación. Y por supuesto, no lo es. Sabes, todo está revelado en Cristo a través de su vida, muerte y resurrección y a través de la revelación divina que tenemos en la Iglesia. Pero la Iglesia también ha dicho que las obras de Dios nos han sido dadas a conocer, pero que todavía estamos creciendo en la plenitud de la comprensión de la verdad que Dios nos ha dado a conocer. Y así, en Lumen Gentium, por ejemplo, dice, la edad final del mundo ya ha llegado sobre nosotros. La renovación del mundo ha sido decretada irrevocablemente y en esta época ya se anticipa de alguna manera real. Así que esta renovación, Lumen Gentium, el documento del Vaticano II, dice ya ha comenzado de una manera muy real. No ha alcanzado su plenitud, pero ciertamente ha comenzado y continuará a lo largo de la historia hasta el fin de los tiempos. Esta renovación establecida por Cristo, por su venida, por su inclinación y la redención que experimentamos gracias a ello. Sabes, existe esta comprensión de que lo que estamos aprendiendo aquí en el don de la divina voluntad es una nueva dimensión. Y ya sabes, el documento del Vaticano II, y Dei Verbum también dijo que la Iglesia siempre está progresando hacia la plenitud, la totalidad de la verdad. Así que sí, todo está en Cristo, pero no se ha hecho completamente explícito. Y entonces lo que estamos haciendo en nuestras vidas, en
La vida de la Iglesia es tratar de comprender, de hacer más explícito una vez más todo lo que es Cristo y todo lo que Cristo quiere que sepamos sobre Dios, sobre su Padre, a través del amor del Espíritu Santo. Y así, lo que podríamos decir es que la nueva verdad y la nueva comprensión de la verdad que se está revelando aquí es que todo depende de esta relación dinámica, de nuestra voluntad humana con la voluntad de Dios. Y ciertamente los santos, muchos de los santos, han hablado de esto a lo largo de los siglos, pero ahora ha llegado a una plenitud de comprensión en la Iglesia. Y si piensas que esto solo está en Luisa, estarías muy equivocado. De hecho, Benedicto XVI, a lo largo de sus escritos, tiene como uno de sus grandes temas la comunión de la voluntad, no el no querer. Pero, dice él, la comunión de la voluntad, con lo que se refiere a la comunión de nuestra voluntad humana con la voluntad divina, de modo que en lugar de que operen dos voluntades, en realidad, dice él, solo hay una voluntad, que es la voluntad de Dios mediante nuestra cooperación voluntaria y aceptación de ella. En una de sus hermosas obras llamada Mirad al que fue traspasado, habla de esto de una manera muy poderosa. En cuanto a la historia de la teología en la Iglesia, cómo la Iglesia ha entendido la voluntad de Jesús, las dos voluntades de Jesús. Recuerden, Jesús tiene una voluntad humana y tiene una voluntad divina. Y él dice que la manera en que las dos se unieron y operaron, dice, fue bajo la ley de la libertad. ¿Sabes? La voluntad de Jesús era libre, su voluntad humana era libre y siempre fue obediente al cooperar en unidad con la voluntad del Padre. Y él dice que es esta fusión, utiliza la palabra fusión allí, al menos así es como se traduce al inglés, que esta fusión de la voluntad humana de Jesús con su voluntad divina es precisamente donde encontramos la redención. Él dice que a través de esta fusión llegamos a comprender, en este libro escribe, la manera de nuestra propia liberación, podríamos decir de nuestra propia restauración, de nuestra propia renovación, que es nuestra participación en la libertad del Hijo, la libertad de Jesús. Y dice que como resultado de esta unidad de voluntades de la que hemos hablado, ha tenido lugar el mayor cambio posible en el hombre. El único cambio que satisface su deseo, el hombre se ha vuelto divino. Verán, es a través de esto, de nuestra participación en la libertad de Jesús y de su aceptación voluntaria y entregada a la voluntad del Padre en cada momento de su vida. Verán, Él nos permite participar en eso al entrar en su humanidad y uniendo nuestra voluntad humana a su voluntad humana. Y Él dice, este es el único cambio que satisface el mayor deseo de la humanidad, que es llegar a ser Dios, llegar a ser divino, no por naturaleza, sino por gracia. Y así, él dijo, este es el camino hacia nuestra divinización, una palabra hermosa utilizada especialmente en la Iglesia oriental, llegar a ser uno con Dios por la gracia, ser divinizados con Él. La percepción del Papa Benedicto es que esto sucede a través de la unidad de nuestra voluntad humana y la voluntad divina. Ahora escuchen lo que él dice en el mismo pasaje. En la obediencia del Hijo, donde ambas voluntades se convierten en una sola, en un único sí a la voluntad del Padre, tiene lugar una comunión entre los seres humanos y divinos, y este maravilloso intercambio se realiza aquí. Como una comunicación liberadora y reconciliadora, podríamos decir, renovadora, restauradora, que se convierte en comunión entre el Creador y la criatura. Es el dolor de este intercambio, y solo aquí es donde ocurre el cambio fundamental en el hombre, el cambio que solo puede redimirlo y transformar las condiciones del mundo. Piensa que es solo en este intercambio, cuando entrego mi voluntad humana a Dios y Él me da su voluntad divina, dice el Papa Benedicto. Aquí nace la comunidad, aquí surge la Iglesia, por el acto en el que participamos, la obediencia del Hijo, que implica la verdadera transformación del hombre, es también la única contribución realmente eficaz para renovar y transformar la sociedad y el mundo en su conjunto. Declaración asombrosa.
Él dice que solo donde ocurre este acto, lo llama el intercambio doloroso, lo llamaría el martirio de la voluntad humana en favor de la voluntad divina, donde sucede este intercambio de nuestra voluntad humana por la voluntad de Dios. Dice que esta es la única contribución eficaz que una persona y cualquiera puede hacer y la Iglesia puede hacer para renovar y transformar la sociedad y el mundo en su conjunto. Solo donde ocurre este acto hay realmente un cambio para bien en la dirección del reino de Dios. Ahora tenemos aquí en la tierra el vicario de Cristo explicándonos en términos filosóficos y teológicos todo lo que trata ahora el libro del cielo. ¿Hay algún accidente en esto? En este plan eterno de Dios que el libro del Apocalipsis llama el nexo, mysterium, el misterioso plan de la obra de Dios para crearnos, redimirnos y santificarnos. No hay ningún accidente. Todo está en la providencia de Dios que nos daría al Santo Padre, el Papa, quien comprende en un brillante lenguaje y términos teológicos y con su propio discernimiento y sabiduría lo que Dios está haciendo hoy. Y así es solo a través de este intercambio y esta unidad de voluntad que tendrá lugar la transformación y la renovación. Exactamente lo que Jesús acaba de decirle a Luisa, quizás en términos aún más simples y terrenales, pero el Papa también lo está diciendo en un lenguaje muy sencillo y comprensible. Te animo a leer al Papa Benedicto. Es tan prolífico que no es difícil encontrar su obra. Y en todos ellos verás que él vuelve una y otra vez a este tema, a esto de nuestro llegar a ser Dios, uno con Dios. A través de entrar en Jesús, participando en la obediencia de Jesús, en la voluntad humana de Jesús, de entregarse a la voluntad divina, para que esa voluntad del Padre, la voluntad de Dios, pueda ahora operar en nosotros, hacer en nosotros todo lo que Dios quiere, junto por supuesto con Jesús y María. La única manera que tenemos de llegar a Dios es a través de ellos, pero haciendo con ellos lo que ellos hicieron aquí en la tierra y lo que continúan haciendo en el cielo, haciendo posible de nuevo la salvación y la santificación para todo el mundo. Y así Él dice, mi amor quiere desahogarse, quiere dar a conocer estos excesos de mi divinidad que obraron en mi humanidad en favor de la criatura. Y, dijo, fueron mucho más allá de lo que podías ver en mi humanidad. No, estas cosas no son visibles. ¿Vemos la divinidad de Dios en el mundo? En parte no. Sabes, ojalá en momentos en que ese velo se levanta, podamos vislumbrar esa divinidad, esa vida divina aquí en la tierra, pero en su mayor parte no la vemos. Vemos la humanidad y conocemos la humanidad de Jesús como la gente lo hizo cuando Él estaba en la tierra. Pero obviamente no era evidente para todos que Él era divino y no lo habrían crucificado. Así que Jesús continúa. Él dice, por eso les hablo a menudo sobre vivir en mi voluntad, lo importante que es, algo que hasta ahora no he manifestado plenamente a nadie. Sí, ha estado presente en muchos fragmentos y partes, pero nunca se ha revelado completamente como lo que San Hannibal llama una ciencia divina. A lo sumo han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia y dulzura que contiene el cumplirla. Pero penetrar en ella, abrazar su inmensidad, multiplicarse uno mismo y sus actos conmigo, penetrar en todas partes mientras se permanece en la tierra, en el tiempo y el espacio, así como en el cielo y en el corazón, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto aún no se conoce. Tanto es así que a muchos les parecerá algo extraño. Y quien no tenga su mente abierta a la luz de la verdad no comprenderá nada. Pero poco a poco mostraré el camino, manifestando ahora una verdad y luego otra sobre vivir en mi voluntad, de modo que finalmente llegarán a comprenderlo poco a poco. Y puedo dar testimonio de eso, porque, como digo a menudo, leí el libro del cielo durante 3 años antes de que Dios me diera la luz de la gracia, la inspiración a través de un verdadero don de Dios para comprenderlo plenamente, para abrazarlo con mi intelecto. Esa luz de la que habla Luisa, sé lo que significa.
Y le pido a Dios que todos ustedes que están escuchando mi voz hoy reciban esa luz para que penetre en su intelecto, su memoria y su voluntad, para que no solo comprendan, sino que abracen esto completamente y así puedan vivirlo. Pero Él dice que esto va poco a poco para cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Sabes? Es como cuando crecemos por las piernas. ¿Sabes? Crecemos desde dentro. Y toma tiempo para que estas cosas penetren en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que tenemos que ser pacientes y perseverantes, fieles, atentos a lo que Él quiere darnos, a lo que Él quiere enseñarnos. Esto es tan importante en nuestra oración y por eso la oración contemplativa es tan importante en nuestras vidas. Ese sentarse y esperar al Señor en silencio, permitiéndole que nos hable, escuchando su voz. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos paciencia, es donde aprendemos a dejar que Él actúe. Aunque no podamos ver la obra, no podamos sentirla, no lo hacemos. ¿Sabes? Es esa nube de no saber, esa cruz de no saber. A veces no entendemos completamente lo que Dios está haciendo, pero permitimos que se desarrolle a su manera y en su tiempo. Bueno, Él hace eso en cada una de nuestras vidas, pero también lo hace en toda la historia humana, en toda la humanidad. Él está desplegando, está manifestando, revelándose estos excesos de su amor. Y así, gradualmente, en la historia humana vamos conociendo quién es Dios y cómo se ha revelado, y lo que Él quiere que sepamos sobre Él. Y así Él dice, puede parecer extraño, y de hecho, al principio me parecía extraño. Durante algunos años ni siquiera lo leía, no quería oír hablar de eso, ¿sabes? Así que no juzgamos a nadie y ciertamente no condenamos a nadie ni pensamos que somos mejores que otros porque se nos haya dado este don. No, debemos seguir manteniéndonos abiertos y orar por todos. Y cuando sentimos que Dios nos está iluminando y ayudando a comprender, lo recibimos para todo. Gracias, Señor, por esta iluminación que me has dado hoy y que puedo compartir con mis hermanos y hermanas, mi familia, mi iglesia, mi mundo, mi país. Señor, que estas gracias que me has dado estén disponibles para todos. ¿Por qué? Porque tú quieres que todos las tengan y quieres recibir el amor a cambio de esas gracias. Y así nuestra manera de seguir creciendo es también la manera en que la humanidad está creciendo. Pero poco a poco vemos que esto está sucediendo en el mundo. He sido tan bendecido de poder visitar varios países en el mundo y ver cómo Dios lo está dando a conocer y ver la alegría en los rostros de las personas cuando escuchan sobre esta forma de vida y pueden aceptarla. Muchos dirán, yo sabía que había algo más. Sabía que faltaba esa parte del rompecabezas. O sabía que había algo más que Dios quería que hiciera o que tuviera antes de morir. Y hay una gran alegría cuando escuchamos esto, como encontrar ese tesoro escondido en el campo o encontrar esa perla de gran valor. Y luego, cuando llegamos a ello, solo queremos regocijarnos. Y ciertamente queremos compartirlo con todos. Así que Jesús continúa, dice, ahora el primer vínculo que unió la verdadera vida en mi abolición fue mi humanidad. Bien, ¿cómo llegó a restaurarse la voluntad divina en la tierra? Primero que nada, fue dada en la creación a Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, nuestros padres en la humanidad. Pero se perdió. Es primero. El vínculo que primero la restaura a la humanidad es la humanidad de Jesús. Verás, tenía que ser restaurada a través de la humanidad porque ahí fue donde se perdió. Y así Él dice, mi humanidad es el primer vínculo en el que la humanidad ahora puede regresar. Mis hijos pueden aprender de nuevo cómo vivir de esta manera. Mi humanidad, junto con mi divinidad, estaba nadando en la voluntad eterna, en este mar infinito de la voluntad divina de Dios. Que Jesús, humanidad y divinidad se perdieron en ese mar y recorrieron todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y para dar al Padre, en nombre de las criaturas, una gloria divina, así como para dar a todos los actos de la criatura el valor, el amor y el conjunto de la voluntad eterna. Mira este acto, el acto eterno de la voluntad de Dios, que es la fuente del amor. El amor es un acto de la voluntad para el acto eterno de querer de Dios.
Jesús dice que es como, quizás más que un mar, si pudiéramos imaginar un río inmenso fluyendo como la voluntad eterna de Dios, fluyendo desde toda la eternidad. Pues bien, Jesús estaba inmerso en ese río de la voluntad de Dios, tanto en su humanidad como en su divinidad. Y él dice, cuando hice eso, estaba persiguiendo a toda la humanidad restante, que tal vez intentaba nadar contra la corriente de la voluntad de Dios. Y él dice, los abracé y mediante mis actos puse mis actos a su disposición. ¿Qué actos? Todo, su vida, muerte y resurrección, para que pudiera devolvérselos al Padre como si fueran actos propios de estas criaturas. En otras palabras, dar a Dios ahora una gloria divina a través de la voluntad divina operando en la propia humanidad de Jesús, pero también dar a las criaturas el valor, el amor y el beso de este río de la eterna voluntad de Dios, la voluntad divina de Dios que fluye desde toda la eternidad para que Él pudiera unirnos con Él en ese fluir del río, siendo uno con la voluntad del Padre al vivir nuestras vidas humanas en la tierra. Él dice, en este ambiente, en este entorno, en este contexto de la voluntad eterna, vi todos los actos posibles que la criatura podía hacer y que no se hicieron, así como sus buenos actos que se hicieron mal. Y yo hice aquellos que no se hicieron y rehice aquellos que se hicieron mal. Imagínate, cada acto de tu vida, cada acto humano más pequeño desde el momento de tu concepción hasta tu muerte, Jesús los ha hecho perfectamente por ti y ha ofrecido al Padre esa versión perfecta de esos actos y la versión perfecta de toda tu vida. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que el Padre iba a recibir la gloria por tus actos, como si nunca hubiera existido el pecado original y tú nunca hubieras pecado y todo se hubiera hecho perfectamente en tu vida. Jesús ofreció esos actos a Dios Padre para hacer reparación y para realizar el acto que tú y yo deberíamos haber hecho, que nunca hemos hecho, y para perfeccionar aquel que no hemos hecho. Bueno, ahora, ¿podría Dios ser más misericordioso que eso con nosotros al decir, conozco tus fallos, tus debilidades, tus defectos, tus pecados, pero voy a hacer contigo lo que tú haces? Y por tu aceptación voluntaria de mi obrar en ti ahora, voy a hacer reparación y perfeccionar todo lo que has hecho. San Pablo dijo que su voluntad es nuestra santificación. La voluntad divina perfecciona y santifica lo que nuestra voluntad humana ha estropeado y no ha hecho. Su voluntad es nuestra santificación. Cuando Jesús pide ser perfectos como el Padre, solo ocurrirá mediante su voluntad, pues solo ella es perfección. Esta reina en Jesús y María, pero no en nosotros. Aún así, Jesús dice que no nos preocupemos. No se trata de que nosotros seamos perfectos. No se trata de la virtud. Incluso Jesús diría que no se trata de la virtud. O como diría San Pablo, no se trata de la ley. No se trata solo de cumplir la ley. Se trata de una unidad interior, una vida interior de esta voluntad humana con la voluntad divina, que nuevamente es la intuición de nuestro querido Papa Benedicto. Y así Él dice, todo esto lo ha hecho Jesús. Ahora Él espera que nosotros entremos en ello y lo hagamos con Él. Así que Él dice, ahora esos actos no realizados, así como aquellos realizados, pero no solo para mí, es decir, hechos con la intención equivocada, permanecen completamente suspendidos en mi voluntad. Y yo espero a esas criaturas que vendrán a vivir en mi querer, en mi voluntad, y espero que ellas repitan todo lo que yo hice en la voluntad divina, en la voluntad del Padre. Ahora, este es un punto muy importante aquí. Y quizás es uno muy difícil, tal vez teológicamente para nosotros a veces, de captar. Pero Jesús acaba de decir que todos esos actos que tú y yo y todos los seres humanos hemos dejado de hacer o hemos hecho con la intención equivocada, que hemos hecho por vanagloria en vez de por amor, que hemos hecho mal, imperfectamente. Él dice que esos actos no pueden dar gloria perfecta a Dios porque no se hacen o se hacen mal. Así que Él dice ahí, esos actos tuyos y de toda la humanidad están esperando, están suspendidos, por decirlo de alguna manera. Es solo una imagen para decir que están esperando.
Estos actos que se hicieron en el tiempo están esperando a que otros hagan con Jesús lo que Jesús ya ha hecho. Y eso es unir esos actos de las criaturas que se han hecho mal o que no se han hecho con los actos de Jesús y María, que se han hecho perfectamente y en la voluntad divina, ofrecerlos al Padre, haciendo reparación, compensando lo que falta y dando a Dios gloria perfecta a través de ello. ¿Por qué necesita que lo hagamos nosotros? ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos la humanidad, el cuerpo de Cristo en la tierra. Todo lo que Jesús ha hecho y continúa haciendo, por supuesto lo hace eternamente en el cielo, pero también lo hace en la tierra, en la iglesia y a través de la iglesia. La comprensión básica de nuestra vida cristiana, los sacramentos, las oraciones, el sufrimiento, las enseñanzas, todo en la iglesia, la vida de los santos, es hacer lo que Jesús ha hecho, pero debe continuar. Verás, es una revelación y manifestación continua del amor de Dios y de su voluntad al mundo. De eso se trata la iglesia aquí en la tierra. Cuando Él dice, cuando estas criaturas, tú y yo, que llegamos a conocer este modo de vida, nos unimos a Jesús en esos actos que Él ha realizado para perfeccionar y santificar lo que las criaturas han fallado en hacer y han hecho mal, dice. Entonces ustedes aumentan y cooperan conmigo para que cada vez más de estos actos de las criaturas humanas puedan ser redimidos y santificados y ofrecidos al Padre. ¿Cómo? A través de la voluntad divina, no por nosotros, sino por la voluntad divina que ahora está unida a nuestra voluntad humana. Y de nuevo, ¿qué dice el Papa Benedicto? Esta es la única manera en que el mundo va a cambiar. Es la única manera. Va a haber una transformación y una renovación del mundo. ¿Por qué? Porque es la manera en que lo hizo Jesús. Y es la manera en que lo hizo María al cooperar con Él en todo lo que hizo en su vida. Así que Él dice, estoy esperando. ¿Para quién? Para ti, para mí, para esas criaturas que van a venir a vivir en mi querer, que van a ser parte de este gran río que fluye de la voluntad de Dios. Y los espero para que repitan todo lo que yo hice en mi voluntad. ¿Cómo? Uniendo nuestro pequeño acto humano con todos los actos divinos de Jesús. Por eso le dice a Luisa, te he escogido como otro eslabón de unión con mi humanidad. Como escuchamos la semana pasada, Él dice, necesito humanidad en la tierra. Humano, tú eres mi humanidad en la tierra. Sí, soy divino y humano, reino en el cielo, pero mi humanidad sigue en la tierra, en la iglesia. Y por eso te necesito. Santa Teresa de Ávila dice, Dios no tiene ahora otro cuerpo más que el tuyo. No tiene ojos ni pies. No tiene manos más que las tuyas para caminar, bendecir, sanar y amar. Así que ahora somos la humanidad de Cristo. Así que Él le dice a Luisa, y nos lo dice a todos, ahora ustedes son mi vínculo, mi humanidad con la divina voluntad, porque necesito una humanidad para operar aquí en la tierra, haciendo que su voluntad, su querer humano sea uno con mi querer, repitiendo mis mismos actos. De lo contrario, desde este punto de vista, el amor que mi divinidad obró en mi humanidad quedaría sin salida y sin gloria por parte de las criaturas y sin cumplir el propósito perfecto de la creación, que debe encerrarse y perfeccionarse únicamente en mi voluntad, en mi querer, mi voluntad. Verás, esta es la única manera en que va a suceder. Él dice, y si esto no sucede, mi divinidad que obró en mi humanidad quedará sin ninguna manera de expresarse, de ser liberada, de darse nuevamente al mundo. Él necesita a la iglesia. Él quiere que la iglesia seamos nosotros, que seamos quienes llevemos a cabo esta misión. Esta es una misión. Es la misión de toda la iglesia. Es la misión de cada uno de nosotros como iglesia, traer el reino de Dios a la tierra para cumplir la oración de Jesús, su propia oración al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Él dice, sería como si yo hubiera derramado toda mi sangre y sufrido tanto, y nadie se hubiera enterado. Imaginen que Jesús hubiera pasado por todo lo que hizo, por una vida, muerte y resurrección, y nadie se hubiera enterado. Él dice, ¿quién me habría amado?
¿Quién podría haber correspondido al amor que mostré a través de esa vida, muerte y resurrección? ¿Qué corazón se habría sentido conmovido? Nadie, ninguno. Por lo tanto, en nadie tendría yo mi fruto y la gloria de mi redención. Y lo que él está diciendo es que, así como si nadie hubiera sabido de su sufrimiento, muerte y resurrección por nosotros, nadie lo habría amado en respuesta. Él dice que si ahora no se conoce esta renovación y restauración, la tercera y la última, entonces los frutos de lo que he hecho para hacer posible esta restauración no estarán ahí porque no serán conocidos. Solo se puede amar lo que se conoce. Así que si no lo conocemos, no podemos amarlo. Y si no lo amamos, no podemos vivirlo. Entonces él dice, así que, Luisa dice, en ese momento yo, interrumpiendo las palabras de Jesús, dije, mi amor, si hay tanto bien en vivir en la divina voluntad, ¿por qué no lo diste a conocer, pecador? ¿Por qué no lo manifestaste antes? Ella suele hacer esa pregunta con frecuencia. Todos podemos preguntar, ¿por qué Dios no dio a conocer esto en la iglesia primitiva? Y sabes, obviamente hoy se está dando a conocer a través de tantos escritos de la iglesia, tantos de los santos. Todas las enseñanzas de la iglesia ahora cobran vida para nosotros en el catecismo. Aquellos que estudian la divina voluntad, la palabra de Dios en la escritura, simplemente está explotando ante nuestros ojos a través de este don de visión para ver el plan eterno de Dios en toda su plenitud y luego llegar a ver nuestro papel en él. Esto es lo que es tan importante. No es un plan solo para la humanidad en general, es para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para llevar a cumplimiento esta misión del reino de Dios. Y así, esta es la respuesta que Jesús le da a mi hija. Primero tuve que dar a conocer lo que mi humanidad hizo y sufrió exteriormente para poder disponer el alma a conocer lo que mi divinidad hizo interiormente. De nuevo, somos tan lentos. Uno de los efectos, creo, del pecado original y la torpeza de la mente, ya sabes, es que simplemente no lo entendemos muy rápido a veces. Y si aquí estamos hablando del don más importante y más grande, el más sublime que Dios ha dado y dará jamás, bueno, nuestras mentes están nubladas para comprenderlo. ¿Ves? Hay un velo sobre nosotros. Bueno, ese velo tiene que ser levantado y las nubes disipadas por la gracia de Dios y por nuestro deseo. Así que no es de extrañar que nos lleve tanto tiempo. De hecho, cuando hablo con personas que han estado intentando hacer esto, suelen decirme, Padre, soy tan lento para entenderlo, parece que me está llevando mucho tiempo. No te desanimes, y les cuento mi historia. A todos nos toma mucho tiempo. Dios ha estado obrando desde la caída de Adán y Eva durante estos 6000 años para restaurar este reino. Así que somos parte de este gran despliegue y de este gran proceso y viaje de la humanidad juntos. Y a algunos Dios les da gracias instantáneas y siento un poco de envidia por esas personas. A veces a otros de nosotros simplemente nos toma un poco más de tiempo, pero con suerte está yendo profundamente. Y poco a poco, como Él dice, llegamos a comprenderlo y amarlo más, a poseerlo más. Así que esto es algo que está sucediendo para todos y está sucediendo a través de nosotros. Y Él dice, pero necesito que lo hagas a través de mí, conmigo y en mí, para que este gran don sea restaurado a la humanidad. Y así Él dice, primero tuve que revelar lo que hizo mi humanidad, pero a través de ella ahora voy a mostrarte cada vez más lo que hizo mi divinidad. Se podría decir que incluso al principio de la Iglesia podemos encontrar en los primeros padres de la Iglesia, incluso en algunos de los padres del desierto, San Agustín, San Máximo el Confesor, encontramos en muchos de los primeros santos de la Iglesia una percepción tremenda sobre esta operación divina, por así decirlo, la divinidad de Dios obrando en la humanidad de Jesús. Es un tema muy prevalente. El Papa Benedicto se refiere a ellos a menudo en sus propios escritos. ¿Por qué?
porque está presente en la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo no ha sido completamente revelado, no ha sido plenamente explicado ni hecho explícito. Esa es, en cierto modo, la forma de hablar de la iglesia. No se ha hecho explícito. No se ha sacado completamente a la luz para que todos puedan verlo de una manera muy simple y completa, de una manera plena y total. Esto es lo que estamos viendo hoy. A medida que llegamos a esta mayor plenitud de luz y comprensión, como nos muestra el Papa Benedicto, sobre esta unidad de voluntad y cuán importante, cuán esencial es para nuestra propia renovación, restauración, pero también para la restauración de todo el mundo. Y así dice, la criatura es incapaz de comprender mi obra de una sola vez. Por eso me manifiesto poco a poco. Y así, desde tu vínculo de unión conmigo, es decir, a través de tu humanidad, se unirán los vínculos de otras criaturas. Tus actos humanos realizados en la voluntad divina ahora se van a enlazar con todas las almas en cierto sentido y con aquellas que lo acepten, lo deseen y lo abracen. Vas a estar ayudando a esas criaturas. Y dice, tendré un séquito de almas que, viviendo en mi voluntad, rehacerán todos los actos de las criaturas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Él hizo en la tierra. Pero no es una tarea que esté terminada. Jesús lo hizo de manera perfecta y completa. ¿Por qué no está terminada? Porque nosotros, la humanidad, no hemos correspondido con esta obra. Y entonces Él dice, necesito que ustedes, almas representativas, sacerdotes de la divina voluntad, no sacerdotes ordenados, sino todos nosotros, sacerdotes, profetas y reyes bautizados, hagan esto con Jesús. Y esto, por supuesto, es el significado pleno de nuestra consagración bautismal. Luego dice, tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos únicamente para mí también por parte de las criaturas. Y esto de todas las clases, vírgenes, sacerdotes, seglares, casados, solteros, personas consagradas, según su oficio. Ya no obrarán humanamente, sino que penetrarán en mi voluntad. Sus actos se multiplicarán para todos de una manera completamente divina, no porque nuestros pequeños actos humanos lo hagan, sino porque su divina voluntad lo hace en nuestros actos humanos juntos, en esa unidad de la que habló el Papa Benedicto. Además, tendré de parte de las criaturas la gloria divina por esos actos, por todos esos sacramentos administrados y recibidos de manera puramente humana por otros sacramentos completamente profanados, ya sabes, pecados contra Dios a través del sacramento de otros, manchados por el interés, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la autoglorificación en el sacramento. Tantas buenas obras en las que quedo más deshonrado que honrado. No estábamos fuera de tiempo. Podríamos hablar mucho sobre eso, sobre el gran mal de nuestro propio tiempo en la iglesia. Anhelo profundamente este tiempo. Anhelo profundamente esta tercera renovación y restauración del mundo. Él ha estado esperando esto desde el momento en que Adán y Eva lo perdieron y ha estado trabajando para restaurarlo durante estos miles de años. Ahora es el momento, hermanos y hermanas. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Además, oren y anhelen junto conmigo y no separen su vínculo de unión del mío, porque ustedes son los primeros en quienes Dios va a hacer esto completamente explícito y plenamente conocido. Además, ustedes oran, desean y anhelan de todo corazón unidos a mi lado. Y no separen su vínculo, su humanidad, su acción, su pensamiento, sus palabras, su corazón, su alma, su cuerpo del mío, porque ahora los necesito para llevar esta misión conmigo al mundo, para darla a conocer y sobre todo para que hagan sus actos en mi voluntad, para que cada vez más almas puedan llegar a conocer, amar y poseer. Y no olvidemos que el Santísimo Nombre de María, el más hermoso, uno de los nombres más bellos en la tierra, después del nombre de Jesús y del Padre en Espíritu, que a través de María Dios nos ha dado a Jesús.
y en María habitó la plenitud de la voluntad divina en todos sus actos. Y así es su nombre. Es poderoso, su nombre contiene tal poder. Y por eso somos tan bendecidos de tener su nombre en esta gran red. Es una hermosa oración con la que me gustaría cerrar, tomada de la novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que dice: «Oh, qué consuelo, qué dulzura, qué confianza llena mi alma cuando pronuncio tu santo nombre o incluso solo pienso en ti». María, María, María. Que Dios los bendiga a todos. Que Nuestra Señora Reina de la Divina Voluntad, que el Santísimo Nombre de María esté con ustedes en cada momento para mantenerlos siempre unidos a su Hijo en la santa voluntad de Dios. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.